Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de un jugador del que todos sabíamos que íbamos a volver a hablar en un momento. Porque cuando Quintero se fue de River a finales del 2022, si bien nadie se imaginaba su regreso tan cercano en el tiempo, todos estábamos expectantes de que podía llegar a ver una tercera etapa de Juanfer con la camiseta de River. Y en el momento en el cual estoy grabando este video faltan todavía algunos detalles, pero por lo pronto la vuelta del colombiano estaría bastante avanzada como para que finalmente tenga su tercer ciclo en el equipo de Núñez. Ya hay una comunicación bastante constante entre Gallardo y el jugador, mucho más de la que había normalmente, porque recordemos que la relación entre ambos siempre fue buena más allá de lo profesional, de la relación DT-jugador. Siempre tuvieron una relación personal muy cercana a tal punto de que el muñeco lo fue a visitar un par de veces a su país natal, a Colombia. Por lo pronto, si bien es cierto que quizás no era prioridad para reforzar la plantilla del millonario en este periodo de transferencias en cuestión, ya se ha avanzado bastante teniendo en cuenta que el jugador ya ha confirmado públicamente que se irá del América de Cali de Colombia y que en este momento tiene que buscar equipo. Atrás quedó aquella promesa de palabra entre comillas que le hizo a los dirigentes de Racing a finales del año pasado, y Quintero está muy cerca de volver a River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la actualidad del futbolista, porque por lo pronto a principios de este año había firmado contrato por 3 temporadas, es decir, hasta finales del 2027 con el América de Cali de Colombia, y obviamente muchos se preguntan ¿y qué sucedió? ¿Por qué 6 meses después de su llegada al conjunto cafetero todo parecería estar dado como para que sea refuerzo de River? La realidad es que el mediocampista colombiano ha tenido algunos problemas en relación al contrato que firmó con el conjunto de Colombia. Hay que tener en cuenta que Juanfer se fue a ese equipo en cuestión producto de que Racing decidió que el América de Cali no tuviera que abonar la totalidad del pase en su momento, teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión de Quintero era de $4 millones y Racing lo dejó salir por la mitad aproximadamente, un poquito más, 2,5 millones de la moneda estadounidense. Si bien es cierto que ese monto fue pagado al equipo argentino, después hubo un contrato que Juanfer firmó con el América, y desde el círculo interno del futbolista aseguran que los directivos de ese equipo en cuestión no cumplieron con lo esperado. Teniendo en cuenta todo esto, Quintero podría en este momento estar terminando su vínculo con el equipo en el cual firmó contrato a principios de este año. Hay que tener en cuenta esto porque River, si bien es cierto que le abrirá las puertas a Quintero en caso de regresar, no está dispuesto hoy por hoy a abonar una cantidad de dinero que sea verdaderamente importante como para adquirirlo de manera definitiva. Es cierto que no deja de ser un jugador que Gallardo quiere, teniendo en cuenta que a lo mejor pensaban que no iban a poder incorporarlo justamente por lo que mencioné recién, porque no se iba a ir de Colombia tan cercano en el tiempo luego de haber llegado allí a principios de este año por un problema personal, y por eso no terminaron nunca yendo a por él con verdaderas fuerzas en el último tiempo. Sin embargo, ahora con la predisposición total del jugador y con el objetivo de pegar la vuelta a River, desde el lado de la dirigencia del más grande están dispuestos a ofrecerle un buen contrato, pero no está en consideración el hecho de pagar una suma importante al América de Cali, a lo sumo un resarcimiento económico, pero después deberá ser el propio futbolista quien arregle junto con su representante su salida. Una vez eso pase, River lo recibirá, como dije recién, con las puertas abiertas, y más allá de que en el hincha puede generar alguna duda, no puntualmente por el nombre de Quintero, sino por el hecho de que muchos de los ex River que han regresado en el último tiempo no han tenido un rendimiento acorde a lo esperado. Y si bien es verdad que Quintero parecería ser distinto a todos, hay que tener en cuenta que Gallardo ha jugado de alguna manera en este 2025 que no favorecería a Juanfer, porque ¿en qué lugar entraría en este esquema 4-3-3? Claramente tendría que cambiar su modelo de juego siempre y cuando Quintero sea titular. Hay que tener en cuenta que para el muñeco Juanfer no fue un futbolista que siempre estuvo en la consideración en el 11 de arranque, más allá de la relación que tengan entre ellos, que es muy personal y que verdaderamente va más allá, como dije al principio, de lo futbolístico. Después tendrá Quintero que rendir, tendrá que mostrar un buen rendimiento, sabiendo que es un jugador que volverá a River teniendo continuidad en el América de Cali. Un punto a tener en cuenta que, si suponiendo que Quintero regresa ahora y tiene su tercera etapa en el club,
esta sería la vez que llega con más continuidad a River, porque en el 2018 no llegaba con buen nivel, o mejor dicho, con regularidad luego de su paso por Independiente Medellín. En 2022, luego de su paso por China, estuvo bastante tiempo sin jugar cuando recaló en su segunda etapa en el club, y ahora llegaría en este tercer ciclo luego de un buen semestre en general con el América de Cali de Colombia. Otro punto a tener en cuenta también es que Juanfer tiene el deseo a mediados del año que viene de jugar el Mundial con la selección colombiana, y sería el único junto con James Rodríguez, si es que este lo disputa también, siempre que Colombia clasifique. Está muy cerca de lograrlo, a falta de 2 fechas, seguramente lo consigan en septiembre, pero serían los únicos 2 con 3 Copas del Mundo disputadas con la selección cafetera, después de haber participado en el Mundial del 2014, en la Copa del Mundo de Rusia 2018, no fueron a Qatar 2022 porque Colombia no clasificó, e irían al Mundial del 2026, que se estará disputando entre junio y julio del año que viene en Canadá, Estados Unidos y México. Quintero tiene el deseo de formar parte de la lista definitiva del entrenador argentino Néstor Lorenzo, y si bien es cierto que el DT en cuestión en general lo ha citado, de hecho el año pasado, recordemos, en la final de la Copa América de Estados Unidos, en la que Colombia perdió 1-0 contra la Argentina, Juanfer ingresó en el segundo tiempo y dejó unos destellos de buen fútbol verdaderamente alucinantes. Fue de las pocas veces que los hinchas de River tuvieron a Juanfer como rival, teniendo en cuenta que en general siempre lo han apoyado por tener el manto sagrado puesto. Sabiendo esto, Quintero sabe que necesita ya sus 32 años, cumplirá 33 en enero, es decir, esa sería con la edad a la que llegaría al próximo Mundial. Necesita estar en un nivel de competitividad un poco más alto que lo que es la Liga Colombiana. América de Cali está en la Copa Sudamericana, jugará los playoffs ahora a mediados de julio. Quintero ya no formaría parte de la plantilla del conjunto cafetero, más allá de si arregla o no su llegada a River. Esa es otra cuestión que tendrá obviamente que verse una vez se termine de dar su salida del conjunto de Cali. Pero por lo pronto River está en octavos de Libertadores y muy probablemente el año que viene vuelva a disputar ese certamen internacional. De hecho, Juanfer tiene unos recuerdos muy buenos de lo que fue el 2018, no por lo que sucedió en Madrid, eso lo voy a estar repasando más adelante, sino que Juanfer llegó a River en enero. En ese entonces José Néstor Pekerman, que era el entrenador de la selección de Colombia, no lo tenía en una consideración tan alta, más allá de que lo había llevado al Mundial de Brasil 4 años antes, y un semestre en River, e inclusive no siendo titular, porque en los primeros 6 meses del 2018 entraba desde el banco de suplentes. En general, le alcanzaron para formar parte de la lista definitiva en la Copa del Mundo de Rusia. Así que ahora, un año, si es que tiene continuidad, regularidad, si no se lesiona, podría hacer que se asegure su lugar en la nómina definitiva para la Copa del Mundo del 2026. Juanfer quiere eso, y si bien es cierto que el hecho de volver a River no es únicamente para formar parte de la selección colombiana, podría ayudar y mucho. El más grande esperará y aguardará unos días seguramente al llamado del representante del jugador. Cuando el agente deportivo levante el teléfono, se comunique con los máximos directivos de River y les diga que ya ha arreglado su salida del América de Cali, ahí empezarán seguramente a cruzar contratos. No creo que en ese sentido haya muchas complicaciones. No me imagino a Quintero pidiendo números desorbitados y a la dirigencia de River dándole un contrato bajo. Estamos hablando de un futbolista que, más allá de que a mi entender no es ídolo del club, es muy querido por el hincha, y también más allá de lo que hoy pueda pensar el simpatizante del más grande en lo que respecta a su regreso, me parece a mí que la vuelta de Quintero, futbolísticamente hablando, podría mejorar mucho lo que ha sido sobre todo el rendimiento futbolístico y deportivo de River en la primera parte del año. Después veremos, según la mente de Gallardo y el nivel del propio jugador, si es titular o suplente. La relación entre Gallardo y Quintero siempre ha sido un poco hasta paternal, por decirlo de alguna manera. El propio Juanfer dijo que Gallardo era su padre futbolístico, y en muchas oportunidades Gallardo se ha comunicado con él fuera de lo que tiene que ver con el ámbito futbolístico. De hecho, recordemos que Quintero, y esta es una de las razones por las cuales regresó a Colombia a principios de este año, tuvo un problema personal muy importante y delicado, del cual no voy a hablar puntualmente, pero eso hizo que se perdiera algunos partidos con Racing. Él estuvo en la academia desde mediados del 2023 hasta finales del 2024, es decir, por 18 meses, y si bien es verdad que no se perdió cotejos importantes, sí hubo muchas veces en las que tuvo que viajar a Colombia, y eso impidió que pudiera formar parte de manera continua y regular con la academia. Después, en los duelos más importantes de Racing, como fue
aquella serie de semifinales de la Copa Sudamericana contra Corinthians, donde marcó 2 goles. La victoria de la academia sobre el conjunto paulista hizo que posteriormente jugara la final de la Sudamericana y derrotara, recordemos, a Cruzeiro por 3-1. Quintero fue uno de los mejores jugadores y de hecho fue nombrado por el diario El País de Uruguay como el segundo mejor futbolista del año pasado en el fútbol de Sudamérica. Por lo pronto, Gallardo sabe perfectamente que a Juanfer lo va a tratar de una manera muy especial. Después es cierto que su rol dentro del terreno de juego y habrá que encontrárselo. En general, Quintero se enganche, juega de mediocampista ofensivo. Sin embargo, como sabemos en River, todos los jugadores tienen que presionar. Y hubo una frase muy clara del Muñeco en una entrevista que dio hace menos de 2 semanas, donde dijo que hoy no presiona porque no tiene los jugadores para presionar. Y de hecho, en este mercado de pases ha ido por Maxi Salas, está en búsqueda de Lucas Cepeda, y seguramente también haya algún otro futbolista con características de presionar alto la salida del rival como para recuperar la pelota lo más alto posible y de esa manera no tener que recorrer tanto de cara al arco del conjunto contrario. Quintero obviamente no tiene características de presión. Si bien es cierto que esto en su momento no le ha quitado la posibilidad de ser titular, también hay que tener en cuenta que cuando se estaba por ganar su lugar entre los 11, en marzo del 2019, cuando en ese momento había comenzado con una expectativa más que importante, se rompió los ligamentos cruzados y eso hizo que se perdiera todo el 2019 y después prácticamente no tuvo posibilidad de volver a mostrarse porque en ese año prácticamente no jugó. En 2020 hubo un parón por la pandemia por COVID y cuando el fútbol se estaba reanudando una vez se superó ese parate, lamentablemente vino una oferta del fútbol chino. En ese entonces Quintero priorizó claramente lo económico y no volvió a jugar en River una vez el fútbol volvió a marchar en el fútbol argentino y en la Copa Libertadores. El hincha en ese momento quizás no se sintió a todo gusto con la decisión que tomó Juanfer, pero Gallardo siempre lo tuvo en un lugar muy preciado más allá de estas decisiones futbolísticas y económicas que Quintero pudo haber tomado a lo largo de su carrera. Ahora quedará entre ambos, en caso de que su regreso se dé efectivamente dentro de los próximos días, en qué rol ocupará en el plantel. Yo creo que en el inicio no va a ser titular, me parece que modificar todo rápidamente no sería óptimo, más allá de que si llega ahora y logra Gallardo probar a Quintero en los partidos por el torneo clausura antes de los octavos de final de la Copa Libertadores, no quiero descartar absolutamente nada. Si su llegada se atrasa un poco y seguramente el Muñeco pruebe con otras alternativas y si esas opciones le funcionan, ese será el equipo que jugará por el torneo continental más importante de Sudamérica. El paso de Quintero por River, sus 2 ciclos han sido en general más que prósperos. Es cierto que no ha logrado estar mucho tiempo en ningún equipo. De hecho, el más grande es el club en el que más partidos ha jugado y con esta lesión incluida. 97 cotejos, 19 goles, 5 asistencias, 5 tarjetas amarillas y una tarjeta roja, por si alguno no se la acuerda. Esta expulsión, porque es bastante recordada, fue en el último duelo de Quintero con la casaca del más grande, por allá en octubre del 2022, cuando River enfrentaba a Rosario Central, en lo que también fue el último encuentro del Muñeco en Núñez, siendo DT en la primera etapa. En ese entonces tuvo un altercado con el árbitro, le dio un empujón y lo expulsaron de manera directa, haciendo que se perdiera la última jornada contra Racing en Avellaneda. Obviamente los recuerdos más gratos de Quintero con la camiseta de River se dieron en su primer ciclo, por lo que fue la obtención de la Copa Libertadores, el ingreso en el duelo ante Independiente por la vuelta de los cuartos de final, donde marcó el segundo tanto del equipo, la final ante Boca, donde dejó aquel golazo histórico, para muchos uno de los más importantes y de los más gritados de la historia de River, en el top 3 seguro, para algunos es el más relevante de todos los tiempos y sobre todo una jerarquía única. Es un jugador cuyas características no se encuentran hoy por hoy en el fútbol argentino y yo creo que más allá de la relación entre Gallardo y Quintero, motivo por el cual el DT quiere que el futbolista vuelva siempre y cuando se pueda arreglar todo el tema económico y contractual, en lo futbolístico también le gustaría tener un jugador con las habilidades y virtudes de Juanfer. Más allá de lo que mencioné anteriormente, de lo que tiene que ver con la presión, que es algo que Quintero no va a poder resolver porque esa es una característica que justamente no tiene, sí lo que tiene que ver con el hecho de frenar el juego, de tener buena pegada, de la pelota parada.
porque River acaba de perder a Mastantuono, que es el único jugador que podía convertir goles de tiro libre. En River después no hay ningún futbolista que tenga una pegada a media distancia que pueda ser lo suficientemente óptima. Alguno podrá convertir goles de larga distancia, pero la realidad es que hoy por hoy River no tiene un jugador que le peguen los tiros libres al arco de buena manera. Después en los centros sí tenés al Huevo Acuña, que es un jugador que tira muy buenos envíos y lo ha demostrado desde que llegó al club, pero en el caso de tiros libres directos hacia el arco rival, Quintero podría llegar a resolver esa importante falencia. Así que en ese sentido Juanfer también podría, en cuanto a sus recursos futbolísticos, darle una variante a River que hoy el plantel no tiene. Más allá, repito, y esto siempre hay que aclararlo, no era una variante que Gallardo estaba buscando con tanto entusiasmo en este mercado. De hecho, las prioridades eran claramente otras y seguramente esas prioridades sigan estando, y por ese motivo, si esas prioridades llegan, no se puede asegurar que Quintero pueda ser titular, pero por lo pronto después dependerá todo del nivel y del rendimiento de cada uno de los jugadores, y Quintero ha demostrado que puede ganarse un lugar tranquilamente en el 11 titular de River. De hecho, en su estadía en el más grande, primero era suplente, después titular hasta que se lesionó. En el 2022 fue suplente y después titular hasta que se fue. En Racing empezó siendo suplente y terminó siendo titular hasta que partió hacia el América de Cali. En los últimos 6 meses en el conjunto colombiano ha jugado, tiene un semestre con bastante continuidad y regularidad, así que esperemos que ahora en su vuelta a River pueda desde lo futbolístico aportarle al equipo de Núñez lo que hoy el conjunto de Gallardo lamentablemente no tiene. Para cerrar, dar mi opinión y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el hincha de River, yo creo que si se llega a confirmar al 100% la llegada de Juanfer, va a estar más entusiasmado que resignado por el hecho de lo que mencioné antes, de que si vuelve un ex River, pues esto puede generar cierta disconformidad por el rendimiento que han tenido otros jugadores que volvieron al más grande después de tiempo, pero me parece que lo de Quintero es algo único, y si llega a dar su vuelta ahora, esto podría ayudar, sobre todo en momentos puntuales de ciertos partidos que a River le ha costado abrir, porque el Millonario no ha perdido prácticamente en este año, solamente cayó en 2 encuentros contra Estudiantes y contra Inter en el Mundial de Clubes, pero después hubo muchos empates que para el hincha del Millonario significaron derrota porque el equipo no pudo superar al rival de turno. Con Quintero se podrían abrir más puertas desde lo futbolístico, y por eso Gallardo lo va a tener en cuenta si es que él logra desprenderse del América de Cali. En cuanto a eso suceda, la comunicación entre el representante del jugador y los dirigentes de River será clave para arreglar su contrato y que finalmente sea refuerzo nuevamente y arranque su tercera etapa en el club. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.